Bienvenidos al capítulo 56 de Aprende Húngaro Fácil, los verbos preposicionales. El, parte 3. Az igekötős igék. El, harmadik rész. Introducción. Bevezetés. En este capítulo exploraremos uno de los aspectos más complejos del idioma húngaro, la preposición verbal el. Los verbos húngaros, a pesar de tener modo y tiempo, también tienen aspecto. Esto quiere decir que al conjugar un verbo es importante tener en cuenta si una acción fue completada, es completa o será completada. Hay muchos prefijos verbales que denotan aspecto, pero el segundo más complejo, de explicar y entender, es el prefijo verbal el. Ejemplos: példák. Olvasta a könyvet. Leyó el libro. Fue un proceso en el pasado, pero no necesariamente se completó. Elolvasta a könyvet. Se leyó el libro entero. El denota que se completó todo. Olvasta a kéziratot. Leyó el manuscrito. Proceso en el pasado. Elolvasta a kéziratot. Se leyó el manuscrito entero. El denota que se leyó el manuscrito entero. Se terminó la acción y se terminó de leer el manuscrito. Todos los verbos húngaros se refieren a acciones en proceso y no a acciones completadas. Lo complejo del asunto es que el prefijo verbal el se comporta muy diferente al prefijo verbal meg, visto en capítulos anteriores, ya que meg siempre indica el resultado de una acción, mientras que el indica la integridad del proceso de completar una acción. Otro punto a entender es que el, a diferencia nuevamente de meg, puede significar muchísimas cosas. En este capítulo veremos los significados principales de el. Preposición el. Igekötő el. Un significado de la preposición verbal el es el de movimiento hacia afuera de algo o una situación. Por ejemplo, tenemos el verbo eltes, que significa poner aparte, apartar, quitar. Luego tenemos elves, quitar o coger de. Elrúg, lanzar, rechazar de una patada. Podemos ver claramente cómo el significado de estos verbos tes, ves, rug, cuando se le agrega el prefijo verbal el, cambia e indica que algo se está moviendo hacia afuera. Un movimiento externo. Otro significado de la preposición verbal el es el de integridad o el término de una acción hasta el final. Por ejemplo, elolvas, terminar de leer. Elvégez, terminar o acabar. Elintéz, arreglar o solucionar o solventar. Pueden ver también claramente que el prefijo verbal el, al agregársele a los verbos olvas, végez e intéz, tiene el significado de terminar la acción hasta el final. Hago hincapié que no se le puede agregar el prefijo el a cualquier verbo, sino a los verbos que les estamos enseñando, para que adquiera el significado de terminar la acción hasta el final. Otro significado de la preposición verbal el es el de indicar que una acción se hace de manera incorrecta. Por ejemplo, el ir, escribir algo equivocado o equivocadamente. El nis, equivocarse de o errar. El mosh, borrar o diluir. Sabemos que ir significa escribir. Cuando decimos el ir, significa que escribí algo de manera equivocada. Nes significa mirar. Cuando decimos el nes, significa errar. Cambia el significado. Y sabemos también que mosh significa lavar. Cuando decimos el mosh, adquiere el significado de borrar algo. Otro significado de la preposición verbal el es el de separación o rompimiento de algo. Por ejemplo, el szakadt, romperse, rasgarse, desgarrarse. El válik, separarse, despegarse, desunirse o divorciarse. El tör, romper, partir, hacer pedazos. También pueden ver cómo agregándole el prefijo verbal el a los verbos szakadt, válik y tör, se convierte en un verbo que indica separación o rompimiento de algo. Seguimos. Otro significado de la preposición verbal el es el de indicar que una acción se realiza hasta el final o que se termina de hacer algo hasta el final.
Es muy parecida a la que vimos anteriormente. Por ejemplo, elhasnal, gastar, acabar con o consumir, mientras que hasnal significa utilizar, elhasnal significa gastar. Es el resultado o es como que uno usa algo hasta el final, entonces lo gasta. Para que tengan una idea de qué significa el. Seguimos. El morot, quedarse atrás, rezagarse. El verbo morot significa quedarse. Cuando le agregamos el, significa quedarse atrás. Es como decir quedarse hasta el final, entonces uno se queda atrás. Seguimos. El copic, desgastarse, gastarse, deshilacharse. En este caso, el verbo con el significa gastarse o deshilacharse. Otro significado de la preposición verbal el es cuando se usa con verbos de comunicación. Puede indicar que la acción se realiza hasta el final. Por ejemplo, el mojarad, explicar o terminar de explicar. El inekel, cantar, terminar de cantar. El meshil, contar, narrar, relatar hasta el final. Seguimos con otro significado de la preposición verbal el es el indicar la larga duración de alguna acción. Por ejemplo, el besil, contar, relatar, referir. Cuando uno cuenta o relata, es una acción que dura algún tiempo. Por eso se tiene que usar el prefijo verbal el. Elül, sentarse en otro lugar, cambiar de asiento, calmarse o cesar. Ül significa sentarse, pero cuando le agregamos el prefijo verbal el, cambia a sentarse a otro lugar o cambiar de asiento. Quiere decir que hay una situación en la que uno se sienta pero que dura tiempo. Seguimos con el üldöz, ahuyentar, apartar, hacer huir, poner en fuga. Todos estos verbos incluyen una acción que dura un determinado tiempo. Otro significado de la preposición verbal el es para indicar que se está cubriendo una gran área o se cubre todo. Hemos visto que el hace que el verbo se vuelva hasta el final. Entonces, por ejemplo, si tenemos el verbo borit, cubrir, si decimos el borit, significa cubrirlo todo. Seguimos con el togor, cubrir, tapar, quitar la vista de. Cuando uno quita la vista de algo, es que ya no lo ve. Entonces es una cosa absoluta. Seguimos. El teried, propagarse, difundirse, extenderse o ganar terreno. Todos estos significados quieren decir que se está hablando de una gran área. Uno no se puede propagar, difundir, extenderse o ganar terreno en un área pequeña. Otro significado de la preposición verbal el es el de indicar que una acción se realiza hasta un lugar determinado. Por ejemplo, el kishir, acompañar hasta, mientras el verbo kishir significa acompañar, el kishir significa acompañar hasta un determinado lugar. Seguimos, el yön, venir, llegar, acudir. El verbo yön significa venir, pero si decimos el yön, significa llegar o acudir, es como un proceso. El yut, llegar, acceder o alcanzar. Otro significado de la preposición verbal el es, contradictoriamente hablando, para indicar el comienzo de una acción determinada. Por ejemplo, el indul, partir, salir, ponerse en camino o marchar. El holgot, callarse, quedarse callado o dejar de hablar. El gondolgodik, meditar, quedarse pensativo, sumirse en reflexiones, ensimismarse. En este capítulo hemos visto muchos de los usos de la preposición verbal el. Es muy importante darse cuenta de la diferencia de meg y el. A pesar que sus significados se pueden entrelazar, no significan lo mismo. Meg se concentra en el resultado o aspecto del verbo, mientras que el se concentra en el proceso con enfoque en el término de la acción. Muchas gracias por haber visto el capítulo 56 de Aprende Húngaro Fácil y no se olviden de suscribirse para más videos. Nos vemos en el próximo capítulo. Viszlát legközelebb!